Muy buenas amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este es el clip que a los que estáis haciendo el curso de la historia de la Biblia os he comentado que os iba a facilitar, pero me apetece que sea un vídeo abierto a todo el mundo, ¿no? Porque creo que lo que vamos a comentar es importante e interesante. Estamos viendo en la clase, las clases del curso de este año, en la literatura joánica, no estamos analizando el Evangelio según Juan, y hemos llegado al relato del encuentro entre Jesús y Nicodemo, ¿no? Y entonces a los que estáis haciendo el curso os dije que os iba a pasar un vídeo sobre una interpretación contemporánea, ¿no?, de ese encuentro y concretamente de un momento de ese encuentro, ¿no? La interpretación está aquí, en un libro que os recomiendo enormemente, muchísimo, si no lo habéis leído ya, si no lo conocéis, Santa Envidia, de Barbara Brown Taylor. Esta mujer es historiadora, es sacerdotisa episcopal estadounidense y es un libro en el que recoge sus vivencias, sus experiencias y también sus reflexiones como profesora de religiones en una universidad allí en Estados Unidos, ¿no? En Georgia, la Universidad de Georgia. Entonces es muy interesante. El libro viene prologado por Javier Meloni, o sea que ya es un referente, y efectivamente se ha constituido este libro dentro del mundillo del diálogo interreligioso, ¿no? Se ha constituido en una maravilla y en un, casi diría, pilar fundamental, ¿no?, sobre cómo tienen que hacerse las cosas, o por lo menos el camino para hacerlas. Entonces hay un capítulo, ¿no?, es el capítulo 9, que se titula precisamente Nacida de nuevo, ¿no?, que es de lo que va el aspecto de Nicodemo. Entonces, como realmente quería coger un fragmento, de hecho todavía no lo he puesto en la clase, pero me imagino que os habré colocado un fragmento pequeño de este libro, pero no me aclaraba en cuál elegir y he dicho, mira, lo cuento todo, lo digo todo, y si os interesa escucharlo, pues estupendo, y si no, pues nada, pues pasáis de este vídeo y ya está, sin ningún problema, ¿no? Pero creo que realmente toda la reflexión que hace esta mujer sobre el relato de Nicodemo es fantástico, ¿no? Así que os lo voy a leer. El texto que escogí para el discurso de graduación de la pequeña universidad del norte del estado de Nueva York, a la que le habían invitado, ¿no?, fue el de Juan 3:1-15, es decir, Nicodemo. Después de probar con decenas de pasajes de Proverbios y Eclesiastés repletos de sabiduría universal, decidí en su lugar escoger una pieza de sabiduría inequívocamente cristiana. ¿Qué mejor manera de demostrar que es posible hablar desde mi propia religión sin mostrarme triunfal ni exclusivista? Por lo menos eso es lo que yo quería hacer, aunque iban a ser los oyentes quienes lo tendrían que juzgar. Los cristianos no destacamos precisamente por ser conscientes de cómo sonamos a los demás, sobre todo en las zonas del mundo donde nuestra voz es la más oída. El relato de Nicodemo solo aparece en el Evangelio de Juan. En su versión tradicional es un relato sobre la incapacidad de Nicodemo de captar la verdad que Jesús le revela sobre el reino de Dios. Se hace mucho hincapié en el hecho de que Nicodemo es un fariseo, un judío dedicado a estudiar la ley de Dios y a educar a los demás sobre ella. En el comentario cristiano casi siempre se le presenta como un guía ciego, incapaz de ver lo que Jesús le está ofreciendo de forma absolutamente diáfana. Esta historia me atrae por varias razones. En primer lugar, siempre me he sentido mal por Nicodemo. Acude a Jesús con preguntas que de verdad le importan y aún así no entiende ni una palabra de lo que le dice. Además, Jesús es duro con él, de la misma forma que es duro con aquellos en la sinagoga de su ciudad natal la primera vez que predica en el lugar. Mientras tanto, Nicodemo se queda allí, sintiéndose tonto, intentando una y otra vez entender las enseñanzas de Jesús antes de quedarse callado y derrotado. Me siento mal por él, porque su silencio se utiliza muchas veces en su contra, cuando en realidad es una respuesta mucho más sagaz
que la de intentar ocultar la ignorancia total tras un tropel de palabras. Pero la principal razón por la que escogí este relato es porque creo que contiene una moral escondida para unos jóvenes que se encuentran bajo una tremenda presión de demostrar lo inteligentes que son. ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Es lo que le dice Jesús a Nicodemo. Tomando a los alumnos de Piedmont como mi punto de referencia, deduje que quienes se encontrarían frente a mí en la ceremonia estarían ansiosos por conocer su futuro. Habían sido educados para cumplir, agradar, sobresalir, triunfar. Durante los últimos meses seguramente les habrían preguntado al menos 10 veces al día qué pensaban hacer con su educación que había sido tan costosa. Sus padres esperaban ansiosos el momento en el que el dinero empezara a fluir en dirección opuesta. Fueran cuales fuesen los planes de quienes ese día se graduaban, estaban a punto de unirse a las filas de graduados universitarios, un pequeño porcentaje de la población planetaria, cuya educación superior los distingue de la masa. Eran los líderes del mañana, la gente de quien depende el futuro, y estaban bien equipados para hacer del mundo un lugar mejor. Por lo menos, eso es lo que les diría el orador principal de la graduación. Lo bueno de ser el predicador, como era mi caso, es que no tienes la última palabra. Tienes la penúltima, lo cual te permite presentar un discurso un tanto subversivo, el antídoto oral a lo que vendrá a continuación en la vida de la persona, o por lo menos un analgésico. Pensé que podría ayudar si les contaba a los alumnos que su vieja vida había terminado y que no pasaba nada si no tenían ni idea sobre lo que vendría a continuación. Estáis a punto de comenzar un periodo de profunda ignorancia, les quería decir, en el que nada de lo que habéis aprendido os servirá. Así que podéis relajaros, porque no estáis haciendo nada mal. Esto es lo que significa ser humano. Hubo una vez un fariseo llamado Nicodemo, dice Juan, que vino a Jesús de noche, presumiblemente porque no podía darse el lujo de acudir del día, cuando todo el mundo iba a ver a dónde se dirigía y preguntarle por qué motivo. También cabe la posibilidad de que Nicodemo fuera de noche porque sabía que ese era el mejor momento para hablar de las cosas que importan de verdad. ¿Cuántas veces preguntamos algo a la luz de una vela que nunca nos hubiéramos atrevido a plantear bajo un tubo fluorescente? En ocasiones, la oscuridad es una manta perfecta para conversaciones que no se pueden tener a plena luz del día. Nicodemo empieza con un elogio. Rabí, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Hace bastante rato que no le damos al botón de pausa, pero permitidme hacerlo ahora de nuevo. Esta historia ha provocado tanto sentimiento antisemita a través de los años que ahora mismo no tengo tiempo suficiente para desmontarlo del todo. Espero que todo aquel que lo ha estudiado de esa forma pueda dejar de lado esas interpretaciones lo suficiente como para escuchar atentamente una muy importante conversación entre dos rabinos sobre una forma de vida. Tal como he dicho, Nicodemo abre la conversación con un elogio. Lo primero que sale de su boca es el reconocimiento de la relación privilegiada entre Jesús y Dios. Sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué Nicodemo dice sabemos? No lo sé. ¿Por qué dice la reina de Inglaterra estamos encantados de conocerlo cuando ella está sola? Lo que quiero señalar es que parece que Nicodemo está haciendo un esfuerzo. Intenta ser simpático y Jesús le responde con un golpe de karate. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice Jesús, aunque Nicodemo no ha pronunciado palabra alguna sobre querer ver ese reino. Sea como fuere, ¿está Jesús dándole una bofetada al cumplido con el que inició la conversación? ¿O es que simplemente pone un obstáculo frente al rabino visitante para frenarle un poco? A mí me parece más bien eso. Me parece que Jesús le está diciendo a Nicodemo que no sabe lo más mínimo sobre quién ha venido de Dios y quién no. Puede que Nicodemo crea que lo sabe, pero no es el caso. No puede ver ni un milímetro dentro del reino de Dios porque no ha nacido de nuevo. La conversación se deteriora con suma rapidez. Pero Nicodemo no se ofende, sigue adelante, encontrándose con más obstáculos a medida que intenta comprender las palabras de Jesús. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo?, pregunta. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El pobre Nicodemo es un literalista. No sabe que está en el Evangelio de Juan, donde nada es únicamente lo que parece.
En este Evangelio el pan no es sencillamente pan, es el pan de la vida. El agua no es simplemente agua, es el agua viva que emana a borbotones hacia la vida eterna. Todo sustantivo en este Evangelio que tiene algo que ver con Jesús se ha de escribir simbólicamente con mayúscula. Entonces, ese nacimiento del que habla Jesús no es un simple nacimiento. No tiene nada que ver con convencer a tu madre para que te deje volver a entrar en su vientre y te pueda así parir de nuevo. La segunda vez, le dice Jesús a Nicodemo, la madre es el Espíritu. Todo el mundo que nace está hecho de ella. Nadie entra en el reino sin ese nacimiento. No te sorprendas de que te haya dicho os es necesario nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo, y esa es nuestra principal pista de que incluso Jesús sabe que es sorprendente. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En este momento, Nicodemo se da cuenta de que la cuestión le sobrepasa. Ese profesor venido de Dios ha resultado ser un profesor zen, cuyos koan son impenetrables. Nicodemo había acudido a él buscando claridad. Quizás se podría haber conformado con una actitud cordial, pero en su lugar lo que recibió fue una enseñanza brusca que parecía diseñada para mantenerlo en la oscuridad, donde se sintió muy, pero que muy tonto. ¿Cómo puede ser esto?, dice Nicodemo, y es lo último que pronuncia en este relato. Pero el profesor, que lo ha dejado mudo, todavía no ha terminado con él. Nicodemo aún se aferra a una idea errónea que debe ser derribada. Tú eres maestro de Israel, le dice Jesús, ¿y no entiendes estas cosas? Espero que dijera esto con ironía, no con malevolencia, pero eso es algo que nunca sabremos. Lo único que conocemos es que cuando Jesús terminó de hablar, Nicodemo se había ido, había vuelto a la oscuridad, al lugar del que procedía, para tomarse un orfidal con un chupito de ginebra e intentar conciliar el sueño. Las repetidas veces que se cuenta esta historia, Nicodemo se suele presentar como un escéptico sin fe, el típico necio que simplemente no acaba de entender la situación. Pero hay cristianos en sexto de primaria que levantan la mano enseguida si les preguntas qué quería decir Jesús con nacer de nuevo. Quería decir que Nicodemo tenía que creer en él si quería ver el reino de Dios, dice uno de ellos. Quería decir que una vez que Nicodemo estuviera bautizado, el Espíritu entraría en él y lo entendería todo. Eso es lo que Jesús intentaba decirle, pero Nicodemo no tenía fe, por eso no entendía. Quizá esta sea una función útil de este relato, ayudar a los cristianos sucesivos a sentirse más listos que Nicodemo, más seguros en nuestras propias creencias, más seguros de nuestro acceso a lo divino. Además, esto encaja con la pedagogía que la mayor parte de nosotros conocemos mejor. Cuando el profesor nos hace una pregunta, debemos dar la respuesta correcta, y entonces, si acertamos, recibimos cumplidos o puntos, o ambas cosas, la recompensa implícita y explícita de saber la respuesta correcta. Pero, ¿y si Jesús no fuera ese tipo de profesor? ¿Y si su propósito no fuera iluminar a Nicodemo, sino confundirlo, estableciendo los límites de lo que los humanos pueden y no pueden saber sobre Dios? Sabemos, le dice Nicodemo a Jesús cuando llega por primera vez a la habitación. No sabéis, le dice Jesús a Nicodemo justo antes de que se vaya. Si interpretamos esto como un juicio a Nicodemo, entonces el relato está bastante claro. Nicodemo no sabe cosas que debería saber. Si las supiera, el significado de lo que dice Jesús estaría claro para él. Su ignorancia, entonces, se convierte en un fatídico defecto que le impide nacer de nuevo, que pone fin a su conversación con Jesús y le obliga a volver a la noche de la cual surgió. Pero eso no es lo que nos cuenta el relato. Si nos sacamos los auriculares de los oídos, aquellos que reproducen la vieja grabación de lo que se supone que significa este relato, y escuchamos a Jesús con atención, vemos que está diciendo exactamente lo opuesto. El viento sopla donde quiere, le dice a Nicodemo, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Esto no es un juicio, es la declaración de un hecho, tal como se muestra en lo siguiente que dice Jesús. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel. Nicodemo no es un caso especial. Nadie sabe de dónde viene el Espíritu ni a dónde va. Nadie. Lo único que aparta a Nicodemo de los demás es que se siente incómodo en su ignorancia. Su problema es que cree que debería saber. Esta es una lección difícil,
para quienes quieren sentirse seguros de su relación con Dios, sobre todo si su seguridad depende de cómo funcionan las cosas. ¿Cuándo y dónde está presente el Espíritu? ¿Quién tiene acceso a ella y quién no? ¿Qué significa nacer del Espíritu? ¿Qué debe hacer uno para experimentar un segundo nacimiento? ¿Cómo se puede estar seguro de que éste ha ocurrido y cuáles son las consecuencias para aquellos a quienes no les ocurre? ¿Pueden optar al cielo o no? No sabéis, dice Jesús, no porque seáis estúpidos, sino porque no sois Dios. Así que hay que relajarse, porque no se está haciendo nada mal. Esto es lo que significa ser humano. Esto es más o menos lo que les dije a los alumnos en mi discurso de graduación. Sea cual sea la media de tus notas, sea cual sea tu relación con la religión, por mucho que la gente te diga que todo es posible y puedes conseguir cualquier cosa que te propongas, hay un lugar donde el saber humano se agota. Es cierto que fuertes vientos soplan en las vidas de las personas y el espíritu no reparte mapas que muestren de dónde procede ese viento, a dónde va, cómo se supone que hay que lidiar con él y cuál será el resultado final. Eso solo lo proporcionan los meteorólogos televisivos. El espíritu nos da vida. Ella va y viene. Ella está más allá de nuestro control. ¿Alguna pregunta? No sé cómo se tomaron el sermón los alumnos, puesto que no tuve oportunidad de hablar con ellos después. Tenían muchas fiestas a las que asistir. Los líderes de las comunidades judía y musulmana me sonrieron cuando me senté. La capellana no parecía afligida, lo cual era una buena señal. Cuando todos nos levantamos para cantar el himno final, el presidente de la universidad compartió su cantoral conmigo. Puesto que yo sabía que él era judío, me sorprendió que cantase cada verso de la armonía local del himno cristiano. Cuando se dio cuenta de mi sorpresa, se acercó y me dijo: «Fui a un colegio privado episcopal, me los sé todos». 2 horas más tarde yo estaba en el avión de vuelta a casa redactando el examen final de introducción a la religión. Los predicadores aprendemos enseguida que damos los sermones que nosotros mismos debemos escuchar, y eso fue lo que yo acababa de hacer. El relato de Jesús y Nicodemo me liberaba de la obligación de tener la respuesta a toda pregunta sobre lo que significa ser cristiano. La desunión de la Iglesia, el proselitismo irrespetuoso, la creencia de estar en posesión de la verdad exclusiva, el lenguaje triunfal. Nunca dejaré de considerar estas cuestiones, pero cuando acepte que no llegaré a saber jamás todo sobre ellas, ya no me molestarán tanto. También podía dejar de preocuparme por si era lo suficientemente cristiana como para permanecer en la habitación con Jesús. Gracias a su conversación con Nicodemo, adquirí un nuevo respeto por lo que significa ser agnóstico, esa palabra tan maliciosa, tantas veces utilizada como sinónimo de resabiado o indolente, cuando lo único que significa de verdad es que no se sabe algo que, según Jesús, es cierto de todo el que nace del Espíritu. Gracias a Nicodemo empecé a tomar prestada una frase de Maya Angelou, ganadora de la Medalla Presidencial de la Libertad en 2010, quien dijo que siempre le sorprendía cuando alguien se acercaba a ella y le decía que era cristiano. Yo siempre pienso, ¿de veras? ¿Ya has conseguido entender lo que significa? Porque yo aún estoy en ello, continuó ella, lo cual quiere decir que intento ser amable, y justa, y generosa, y respetuosa, y cortés con todo ser humano. Era octogenaria cuando pronunció estas palabras. A mí me sonaba como la perfecta referencia cristiana. ¿De qué manera has de tratar a todo ser humano, tanto prójimo como forastero? Aunque sigas trabajando en ello, ese es el grano de mostaza. El mayor regalo de mi segundo nacimiento, de todos modos, fue la reconciliación con mi madre biológica. No la primera, la que me tuvo en la sala de partos del Hospital de Lafayette, Indiana, sino la segunda, la que me tuvo desde el cielo. Igual que muchos otros cristianos, con el paso del tiempo yo había centrado la mayor parte de mi devoción en Jesús. Casi todas las oraciones de mi libro de rezo acababan con «a través de Jesucristo nuestro Señor». Por tanto, yo estaba condicionada a correr hacia Él cada vez que decía «Amén». Además, era la persona de la Trinidad más fácil de entender. Aunque no conociera bien todos los detalles, altura, peso, color de piel o de ojos, no cabía duda de que Dios y su Hijo tenían apariencia humana. Él estaba construido como yo. Bueno, casi como yo. Dios Padre, por otro lado, era el gran invisible. En modo regio, era el Dios de las nubes y los relámpagos.
En modo benigno, era la energía que resuena en el universo, ocupando todo el espacio vacío entre las células humanas, las partículas cuánticas y los planetas. Cuando yo era niña, me lo imaginaba con mucho pelo blanco y una gran barba espesa, acomodado en un gran trono dorado en el cielo. Dios Padre era el vivo retrato de Zeus. Dios Espíritu Santo era el más difícil de visualizar. ¿Cómo se visualiza el viento? La imagen bíblica de la paloma parece ser la que mejor ha capturado la imaginación artística. En una representación medieval tras otra, una paloma boca abajo se mantiene inmóvil sobre la corona de espinas en la cabeza de Cristo, mientras el Padre se asoma por una ventana de nubes desde más arriba. Un halconero pensaría lógicamente que la paloma se parece más a un halcón que desciende sobre su presa. El peligro se repite en las representaciones del espíritu como una llama de fuego que trepa por el lado de una cruz de madera. No parece amenazadora en el logo de una iglesia metodista unida, pero creo que eso es un espejismo. Una vez se unen el viento y el fuego de Dios, más vale que la paloma ascienda a mayor altitud. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad menos predecible, la que tiene mayor posibilidad de salirse del camino más trillado y ofrecer la salvación de la forma menos ortodoxa. Solo hace falta escuchar la manera en la que Jesús defiende su libertad a Nicodemo. Este su es de ella. Por razones que escapan a mi entendimiento, un sencillo cambio de pronombre resuelve todos mis problemas con Dios Espíritu Santo. Si yo nazco de ella, ella es mi madre. Si yo no nazco de ella, igualmente ella puede volver a por mí. Nadie sabe cuándo puede venir, soplando entre los árboles, las ventanas, las puertas abiertas, haciendo volar todos los papeles del escritorio y que las plantas tiemblen en sus tiestos. Por mucho miedo que pueda dar a veces, puedo dejar que ella sople a mi alrededor. Cuando me lanza contra otros, me está intentando decir algo. Cuando me suelta en un lugar poco familiar, debo prestar atención. Ella es completamente fiable, incluso cuando no soy capaz de explicar ni una de las cosas que trama. Ella viene, ella se va. Ella le da vida a toda la creación. Yo tengo muchísimas preguntas adicionales, pero las respuestas no son tan vitales siempre y cuando Dios Espíritu Santo siga dándome su aliento. Una vez que empecé a leer sobre la tercera persona de la Trinidad, descubrí cuántos teólogos habían ido tan lejos sobre esta cuestión. El pronombre femenino no es tan importante para todos ellos como lo es para mí, pero sí lo es la idea de la multiplicidad divina, la idea de que un Dios puede responder a más de un nombre y puede asumir más de una forma. Aunque los cristianos no sobrepasen el número 3, la idea es la misma. La unidad se expresa en la diversidad. El uno que viene a nosotros de más de una manera es libre de sorprendernos de toda clase de maneras. Esto es especialmente significativo para personas como yo, que estamos decididas a mantener nuestra singular identidad cristiana en una mano y nuestro amor por todo prójimo en la otra. Dentro de la comunidad de la Trinidad, lo uno y lo múltiple no se cancelan el uno al otro. Se inclinan uno hacia el otro en un amor mutuamente inclusivo que no cesa de repetir un movimiento circular. Todos nosotros hemos sido creados siguiendo esta imagen. Nunca acabaré de resolver esta cuestión, pero esas son buenas noticias, no malas. Transitar por el camino de la ignorancia sagrada es recordar que nuestra mejor manera de pensar y hablar sobre Dios es provisional. Siempre está en proceso, reflejando nuestra perspectiva limitada, respondiendo a nuestra vida y tiempos particulares, relacionándonos con nuestros ancestros en la fe, incluso mientras fluyen hacia un Dios que sigue siendo libre de actuar de maneras que se escapan a nuestro entendimiento. Si nuestra forma de pensar y hablar sobre Dios no es como mínimo así de fluida, entonces no es una verdadera teología, sino una teolatría, algo que adoramos en vez de Dios, porque no podemos conseguir que Dios permanezca quieto el tiempo suficiente como para poder sujetarlo. Últimamente he empezado a notar cómo la santa envidia que siento por mis amigos de otras tradiciones recorre un movimiento circular y vuelve a mí. Un amigo judío practicante me cuenta que tiene envidia de la libertad que tengo de comer cualquier cosa con cualquier persona. Él está comprometido con la comida kosher, pero en ocasiones es algo que le entorpece en su camino. Observa a los cristianos omnívoros en el banquete interconfesional y se pregunta cómo debe de ser esa experiencia. Una amiga budista me explica que tiene envidia de la devoción que los cristianos demuestran por María y su hijo. Hay algunas historias en las que aparece el Buda de niño, me dice, pero como su madre murió una semana después de su nacimiento, no tienen nada que pueda compararse a la tierna relación entre María y su bebé.
En una visita al Centro Vedanta de Atlanta, un Swami hindú da la bienvenida a los alumnos ofreciéndoles una homilía espontánea sobre la colecta por la pureza, la joya de la corona del libro de oración común episcopal. No tengo ni idea de cómo ha llegado a aprendérselo de memoria, pero su charla incluye citas del profeta Isaías y también del Sermón de la Montaña. Mientras le escucho hablar de forma tan reverencial sobre mis sagradas escrituras, me doy cuenta de que yo no sé ni un versículo de las suyas. Cuando termina, tengo más conciencia que nunca del amor perfecto que se manifiesta en Jesús, y todo gracias a mi amigo el Swami. En una ocasión me reuní con 2 amigos cristianos y una colega musulmana para comer en la escuela en la que todos ellos enseñan religión. Puesto que la mujer musulmana no pide comida, le ofrezco un poco de la mía. Me recuerda que es Ramadán y que ella ya comerá tras la puesta de sol. Entonces entablamos una conversación sobre el conflicto entre Israel y Palestina. A estas alturas creo que es cosa vuestra, dice ella mirando alrededor de la mesa. ¿Nuestra?, pregunto yo. De los cristianos, responde. Vosotros sois mediadores, ¿no es así? Quizá veáis una manera de superarlo que otros no ven. Está claro que ella no conoce a los mismos cristianos que yo. O quizás sea un caso de santa envidia en estado avanzado por su parte, de esas en las que el prado del vecino parece mucho más verde que el suyo propio. De cualquier forma, su visión de mi tradición es más positiva que la mía propia, tanto que me obliga a sentarme más erguida. Más adelante, mientras escucho una entrevista a un ateo en la Radio Nacional Pública, me intriga cuando el presentador le pregunta por los movimientos humanitarios ateos. En zonas conflictivas por todo el mundo, dice el presentador, aparecen cristianos con material sanitario, médicos, agua embotellada, comida y tiendas de campaña, muchas veces poniendo en peligro sus propias vidas. ¿Existe algún esfuerzo por parte de los ateos comparable con esto?, le pregunta a su invitado. Al ateo no se le ocurre ninguno en ese momento. De repente veo a mi grupo de una forma muy distinta, incluso a quienes me irritan por repartir Biblias cada vez que van a un lugar a ayudar. Ellos están allí, yo no, lo cual nos indica quién es el que está irritando más a Dios. De esta y otras maneras aprendo cosas positivas sobre mi tradición por parte de personas que no pertenecen a ella, lo cual triplica el valor de sus alabanzas hacia nosotros. Sin saberlo, se han unido a la multitud de mis Melquisedeks, los forasteros perfectos que llegan con bendiciones para mi tribu y vuelven satisfechos a la suya. Cuando considero los regalos que me dan, decido que parte de nacer de nuevo es buscar maneras de devolver ese favor, como el imán que se despidió de mis alumnos con el deseo expreso de que fueran los mejores cristianos, judíos o seres humanos que pudieran ser. Una vez que has abandonado la idea de saber quién tiene razón, es fácil ver al prójimo en todas partes. Hasta donde yo sé, lo único que Nicodemo hizo mal la noche en que conoció a Jesús fue abandonar la sala. Si se hubiera quedado un ratito más, pese a su ignorancia, al miedo de perder el control, a la ansiedad de sus preguntas incontestables, si simplemente hubiese sido capaz de perdonarse a sí mismo, entonces quizás se habría abierto ante él una nueva forma de vida. Con esto no quiero decir que quizás se habría convertido en un cristiano, eso sería escuchar de nuevo la vieja grabación. Pero a lo mejor habría encontrado una forma nueva de ser líder para las personas que no le exigían que fuera omnisciente. Que yo sepa, el espíritu lo devolvió hacia la noche en el momento justo, pero en mi imaginación él permanece, y cuando Jesús le hace la pregunta del millón, «Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas», Nicodemo se acerca a él y dice «No, Rabí, no tengo ni idea, sorpréndeme».